Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 57. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Bien, ¿qué pasó el capítulo anterior? Que no alcanzó a estar con toda la charla con nuestro invitado psicólogo. Pues pasó que me llamaron para el trabajo en ese momento. Sí, Entonces como me entró la llamada y entonces primero no sé si se notó que ahí estaba hablando y ya después me dijo que me conectara ya directamente. O sea, me conectara a mí. ya, ya, Entonces me ya. tocaba cerrar completamente ya. ¿Qué alcanzó a escuchar? ¿Qué alcanzó a extraer? ¿Qué alcanzó a analizar? ¿Qué podría decir de ese día? Pues es interesante lo que él planteó con el psicodrama, ¿no? Como esta escuela donde realmente no solo interviene el paciente, sino también se involucra mucho el psicólogo porque, digamos, en cierta manera comparte sus experiencias con él y se involucra como en el proceso. Y también como que lo que él habla de que no solo cuando hacen como terapias grupales, también se involucran más personas para que estas otras personas aporten a partir de su experiencia en lo que podrían decir sobre lo que está viendo la persona que está en ese momento en el tratamiento. Me acordé Por de ejemplo. bueno, de lo que usted nos había comentado en algún capítulo sobre estas terapias de grupo de psicópatas, que precisamente, pues yo le hice esa pregunta, ¿no? Que si tendrían que tener la misma condición u otra, y como que él dijo, bueno, como que la ideal es que sean de otra condición, ¿no? Y sí es Porque, importante saber para ciertas terapias si realmente el psicodrama, si es porque lo que pensaba con esto es que una persona que es muy cerrada, que no le gusta, que él habló mucho de que sea espontáneo y que sea una persona que sea muy espontánea, pero una persona que no lo es, que le cuesta mucho interactuar con el otro, no sé si un psicodrama realmente le funciona, en el sentido de que no va a querer hacerlo probablemente, o va a dar muy poco, como que se va a involucrar muy poco, como que le va a yo molestar un digo que poco ese siempre, tipo de siempre terapia. depende de la persona, porque si la persona de pronto no le gusta hacer eso, pues se va a sentir mal con ese tipo de terapia y va a decir, mejor voy a otro". Recuerda, Ujú. esto lo dijimos fuera del podcast, pero recuerda alguna vez que le hice un comentario de que había recibido comentarios de que hay psicólogos que ponen ese tipo de actividades y tareas y otros psicólogos que no. Y si ve que ahí nos respondió a esa. Esto fuera del podcast para de pronto los que nos estén escuchando. Pero sí pasó que él respondió a esta pregunta que había hecho fuera de podcast. Y es que precisamente Ujú. que no todas las terapias, o sea, no todas sí, las escuelas de la psicoterapia eran de que el paciente hiciera cosas, sino que algunas pues es de trabajémoslo todo en la sesión y que usted se sienta bien y por lo menos en el método que es la psicoterapia, digo que es la psicodrama, se manejaba un poquito diferente ese tema, ¿no? Sí, pero queda como, digamos, si usted está en tratamiento correctivo, si usted no hace algo después de estar en el tratamiento, o es que de pronto se espera que lo haga como parte del proceso que usted ya hizo ahí, entonces probablemente ya la corrección que estaban buscando ya se puede manifestar, pero pues esa no es una certeza, ¿no? Como cuando usted le ponen, bueno, no sé, ahora por fuera escriba sobre lo que le ha pasado o por fuera haga ciertas cosas o intente tales cosas cuando esté interactuando como parte de la corrección de estos comportamientos que usted tiene que no son funcionales o que lo llevan a estas situaciones donde, no sé, puede ser se aísla o tiene una mala interacción con los otros o bueno, lo que sea que esté pasando. O tiene problemas en el trabajo, lo que sea que esté pasando. Digamos, si usted no mira por fuera qué tiene que hacer, pues no sé si funciona. O sea, si el psicoterapeuta no le dice, bueno, por fuera intente tales cosas, no sé si usted lo vaya a corregir. Esa es la parte que me queda al lado cuando dicen que como que hay terapias donde solo se trabajan en, En la en la sesión. terapia y no más, y no se trabaja por fuera. Eso me genera duda por ese caso, porque, digamos, si usted necesita desahogarse, listo, en la terapia lo puede hacer. Necesita hablar de ciertos temas, listo.
pero si usted necesita corregir comportamientos, necesita que por fuera se hagan ciertas cosas o que se intenten ciertas cosas, como para hacer una corrección de lo que está ocurriendo mal. Por eso digo que no sé. Y también lo que yo le planteaba de que no sé si en todos los tipos de trastornos funciona también. Por ejemplo, para corregir personas del espectro autista, no sé si eso funcione también. No sé, por ejemplo, no sé, no se Claro, me porque ocurre. sería bien diferente a la condición de ellos, muy Ujú. Entonces, diferente. no sé si el Pero psicodrama funciona cuando el trastorno es muy leve o cuando no es un trastorno, sino sencillamente es un problema de funcional social normal, o sea, puede ser. Entonces, luego, no sé si todas las escuelas funcionan igual. O si usted tiene un trauma muy fuerte, no sé si siempre solamente el psicodrama puede funcionar bien o no. No sé. sí, pues ahí lo que me quedó de esa charla es que como depende de cada paciente y también depende de las diferentes escuelas que se manejan como en forma muy diferente. Porque recuerdo alguna vez una amiga me dijo que estaba también yendo a terapia y fue muy curioso que ella me decía, no, es que él casi como que me regaña. Me dice, no, que usted para qué hace eso, que más bien haga esto, que tienes que salir por este lado, que tienes que no sé qué. Y entonces sí se me hizo muy extraño porque dije, no, pues, no sé qué tipo de psicoterapeuta sea, pero entonces yo no sé si usted ya se había ido o no, él respondió eso, que sí también hay un tipo de psicoterapia que pues precisamente es decirle a la gente, Ujú, sí. haga esto, no haga esto, eso está mal, haga más bien estas cosas, que a mí también se me hace raro que alguien que no entienda completamente la vida de uno le diga pues qué hacer porque pues puede, o sea, uno puede equivocarse y dos, si uno hace lo que él dice y está equivocado, no le puede echar la culpa a él de cosas que uno haga, que o sea, personalmente no comparto mucho esa... Pues a ver, digamos, en lo que he experimentado, no se funciona así de decirle esto está bien, está mal, sino como analizar lo que usted está haciendo y lo que está ocurriendo y ver cómo en su perspectiva qué está ocurriendo mal. Porque la idea es que usted se involucre, o sea, la idea es que usted no que le digan qué hacer, sino que usted con otra persona discutiendo el tema, eh, deduzca que porque está mal, planteándole qué está pasando y lo que le digo, sí se plantea de cómo se está usted comportando por fuera y mirar por qué está funcionando mal o por qué no está funcionando. Entonces, Igual, sí, pero igual, no es correctivo así decirle, no, esto está mal, no, porque creo que no existe lo bien o mal, o como por lo menos como me lo han planteado, sino cuando ocurre eso que puede estar pasando, ¿sí? O sea, viéndolo no como bueno y malo de que lo está muy mal, sino viendo qué está pasando, porque no funciona tan bien como debería, viéndolo de esa manera, sí, pero no con una cuestión tan, bueno, no sé si hablando de moral, pero como tan de bueno y malo, como tan positivo o negativo, por decirlo así. pero igual lo que le digo, si hay escuelas que lo hacen, supongo que tendrán un fundamento fuerte de por qué lo hacen, ¿no? Que yo desconozco. Con la charla con él me di cuenta que desconocía mucho de psicología, comenzando que yo hice la pregunta mal, diciendo sobre, bueno, él es psicoanalista. Él dijo, no, yo no soy psicoanalista, no tengo nada que ver Ujú, con el porque es una psicoanálisis. escuela, sí, es Claro, psicoanálisis. Es una escuela. desde ahí ya partí mal y desde ahí me di cuenta de la ignorancia. Eso es me siento bien. Cuando me Ujú. siento ignorante, me siento muy bien, de hecho. Me gusta sentirme ignorante. ¿Por qué me gusta sentirme ignorante? Porque precisamente me hace caer en cuenta que, por ejemplo, que de psicología no sabía una verga, güey, no sabía casi nada. Y Ujú. aunque yo le mencioné, pues, por lo menos el marco conceptual a través de la filosofía, eso fue una pregunta que le hice más adelante pues, del aspecto psicológico del que estábamos hablando. Sin embargo, pues conocí esa parte solo desde la filosofía, no desde la psicología y sí, o sea, sí aprendí mucho en ese podcast con él porque sí desconocía demasiado De de la pronto psicología. en la conocimiento popular está el psicoanálisis porque no sé si fue la primera escuela, pero por lo menos la más famosa porque pues Freud es como el prototipo del psiquiatra, entonces es como el conocido y era la escuela que él defendía, pero hay otras.
y No, otras más modernas. y lo que hemos hablado en Ajá. diferentes capítulos, Hollywood y la televisión se han encargado también de Ujú. popularizar el tema, Usar ese porque es lo tipo que de... casi siempre que uno habla de un psicólogo, de psicoterapia, todo eso, es la típica escena que él nos comentaba al comienzo, el típico diván y el man acostado y diciéndole, de hecho, estos hacen chistes, ¿no? En el chiste, ya en la comedia, pues, traen el sillón y se acuestan y hacen la parodia. Y, o sea, sí, en el cine, cuando alguien va al psicólogo, siempre está Por la ese parodia tipo. más graciosa que se me ocurrió fue una que mostraban ahí y el psicólogo se iba y más o menos cuando ya pensaba que iba a terminar se volvía y ahí seguía. O sea, no, nunca lo había escuchado, sino Sí, era que él es hablaba decir, y ya y sí se iba y como que volvía. en la cultura popular, en Mm, chistes, en dibujos animados, en Hollywood, en mm. películas, en series, en comedia, o sea, está súper, casi que prostituido ese concepto de psicólogo es eso, o psicoanalista es eso. Pero claro, o sea, primero, claro que fue muy curioso saber que, por ejemplo, ese estereotipo puede ser real en ciertas condiciones, que él no lo confirmó, ¿no? Que eso también me sorprendió de que, el diván sí existe y sí hay gente que se acuesta y habla con el psicólogo, pues bueno, está curioso, pero no Mm. es, esa es la minoría, debe ser la super minoría. Porque de toda la gente que yo conozco que va a terapia, ninguno me ha hablado que se acuesta en esa vaina, ninguno. Depende, a veces es que depende el momento. Hay veces que el paciente puede decir solo quiere hablar, o sea, no quiere que le discutan, sino quiere desahogarse. Entonces puede ser que usted sencillamente haga lo del diván. Entonces usted se siente y hable y no mire ni siquiera No, no, claro, se sienta y habla, pero no se acuesta en el diván negro, hacia arriba, con las manos aquí, hablando, y el psicólogo con una silla grandota. O sea, hacer estereotipo que tenemos toda la imagen que tenemos todo. Sí, una cosa es que siente y hable todo lo que quiera, o cuadremos o le pregunto, eso obviamente. Pero me refiero al estereotipo casi a la escena, una escenificación perfecta de lo que es el sillón y el psicólogo eso sí ya me parece, pues sí, No, un y lo que poco. hablan de otras escuelas donde, por ejemplo, el psicodrama que no lo he imaginado, por ejemplo, está de interactuar y de actuar un poco la escena para ver lo que está ocurriendo y todo eso tampoco lo conocía, por ejemplo. No, y otra escuela Nunca. que mencionó que creo que era La la psicología cognitivo-conductual. cognitiva y conductual, que, o sea, Hollywood no tiene ni puta idea de eso, no lo ha mostrado y la gente pues tampoco. Es el tema que uno comienza a informarse es por la cultura popular, que eso lo he dicho muchas veces, que ahorita en la actualidad son putos memes y videos maricas de las redes sociales. Pero no es nada, no son cosas serias, o sea, no es un puto libro de psicoanálisis, de psicología ni de nada, por lo menos esa conversación sí es algo real y no son memes de un poco no de maricadas, mejor dicho. Y es otra Pero escuela diferente. Lo que me parece interesante es como que él dio su perspectiva de que buscó otra escuela porque cuando él fue paciente también parece que no sé si la que utilizó psicoanálisis o el enfoque psicoterapeuta que utilizaron no fue el correcto y por eso buscó como otra escuela. También pareció interesante. no, él lo Lo que que dijo no. fue, no, él lo que dijo fue que el psicodrama a él lo ayudó mucho, como verlo desde la Ujú, perspectiva de paciente. del paciente. Entonces, que al ver como lo ayudó tanto, dijo, voy a utilizar esta para ayudar de igual manera a la gente. Ujú. Sí, puede ser. Y lo que le digo es que no sé, ahí el problema que yo veo es cuando usted va a buscar un terapeuta, cuál es el correcto, porque no Eso parece que todas sí, las escuelas no son las adecuadas para todos los trastornos, entonces hay unas que eso son sí se pues, me hace complicadísimo. Igual él respondió a eso, ¿no? Para no repetirlo del podcast anterior. Él lo que mm, repitió es que sí, pues normalmente si tenía un seguro de salud público, pues ahí queda fácil. Y si ya le toca pagar, pues ya se vuelve un poco más difícil. Y sí le tocaría casi que a ciegas como ir probando, pues. bueno, ahí no, es que en el primero usted no escoge realmente, Bueno, eso dijo él. es como ruega como que le toque No, sí, un pero bueno, psicólogo que le funcione, que sea eso bueno. dijo él, sí, eso dijo él. Pero ahora que estoy pensando, mire, por ejemplo, solo con esa charla, el que haya escuchado esa charla, sea quien sea, o usted o yo, por ejemplo, ya si uno quiere escoger a o así le toque con el seguro, ya uno por lo menos le puede preguntar a la persona, hey, ¿a qué tipo de psicoterapia usted utiliza? Ah, no, yo me voy por psicoanálisis freudiano, yo me voy por psicoanálisis lacaniano. Bueno, ya con esa conversación, ya por lo menos en el marco de que ya sabe qué preguntar, de qué psicoterapia utiliza, ya sabe que si es el lacaniano, sabe que es de psicoanálisis y sabe que es del marco conceptual de Lacan.
Ya lo que hemos dicho mil veces en este podcast, que sea una semilla para investigar y averiguar. Ya la persona puede decir a Lacan, ¿qué dice Lacan? De los tratados de Lacan, libros de Lacan, la filosofía lacaniana es esta, el psicoanálisis basado en lo que dijo Lacan es esto, ta, ta, ta. Ah, ya. Ah, no, es que lo que yo utilizo es, ¿cuál era esta cognitiva conductual? Ah, ok, entonces me Ujú. pongo a leer sobre eso. No, es que es psicodrama. Ah, entonces venga, leemos sobre eso. Pero ya dice, bueno, como precisamente el que usted dice, psicodrama no me suena tan bien, mejor busco uno que sea psicoanalista. O no, el psicoanálisis, no, están mandando a recoger, mejor busco. O por lo menos si le toca, que usted le pueda preguntar, bueno, ya cuando es en sesión, una pequeña pregunta, ¿usted qué tipo de psicoterapia utiliza? Dice esta, bueno, haga su terapia y cuando salga, por lo menos sabe en qué está metido. Que es lo que digo siempre, o sea, que sirva esa conversación, esa charla para tener pues ese conocimiento básico. Pero No, bueno, y para, porque con las escuelas usted puede mirar, bueno, esta escuela, este enfoque terapéutico funciona muy bien en este tipo de trastornos, funciona muy bien, funciona muy bien en este, y entonces ahí usted puede escoger y poder con la terapia más adecuada. Porque generalmente es una terapia, entonces hay que escoger la adecuada. Igual que con cualquier otra terapia, como cuando usted le hacen terapia de calor y frío, terapia de cada una tiene un cierto enfoque y cada una funciona mejor para ciertas dolencias y para otras no funciona tan bien. O puede ser inclusive contraproducente, como lo que le planteaba con lo que pasaba con las terapias de grupo con los psicópatas, que parece que eran contraproducentes hacer terapia de grupo, no funciona tan bien. Por claro. eso le digo, depende el trastorno y depende lo grave también, porque No, y es que puede lo ser que ciertas grave, terapias no funcionen muy bien cuando el trastorno es no, muy... claro, pero es que, o sea, tampoco hay que exagerar, porque cuando es grave ya toca acudir a psiquiatra, o sea, como que Ujú. ya es un No, tema, lo que así pasa es sea que sí, obviamente, pero es que así sea el sí mejor tendrá que después hacer psicólogo, terapia. así sea el mejor psicólogo del mundo, no va a tratar de psicopatía y no va a tratar bipolaridad y no va a tratar ansiedad y no va a tratar depresión. Así sea el mejor psicólogo del mundo porque es un campo que se le sale de las manos a la psicología. Entonces, o sea, no hay que llevarlo tanto al extremo porque No, igual, lo que pasa es que eso es complementario. Generalmente cuando el trastorno es claro, grave, no es simplemente uno, o sea, se van solo psicólogos. Generalmente hay un psiquiatra y un psicólogo que se pueden acompañar, o si el psicólogo tiene conocimiento de psicoterapia, también solamente lo hace nomás. Por eso le digo, pero no, pero generalmente si, sí se necesita. si tiene, por eso le digo, si lo va a poner con casos y ejemplos tan extremos, el psicólogo, lo que le digo, puede ser el mejor del mundo, pero ninguna psicoterapia va a No ayudar puede. a una psicopatía, o va a ayudar a lo que digo, a una ansiedad, una depresión, una bipolaridad, el de esta vieja. No, sí, exacto. Sin utilizar una ayuda farmacológica va a ser muy difícil. Sí, Claro, claro. claro, y yo también entiendo que pues tiene que tener las dos partes, psiquiatría y psicología. Pero bueno, ya ahí ya supongo que va a ser un acompañamiento un poco más serio. Quizás el Ujú, mejor. psiquiatra también sugiera algún psicólogo, supongo, no estoy suponiendo, para que, pues, digamos, alguien que tiene depresión, creo que lo último que se va a poner es averiguar es qué tipo de psicólogo me ayuda, quieres como ayuda y ya, ¿no? Es como, necesita ayuda Primero y hay que reparar el problema neurológico que está ocurriendo y luego sí ya se puede tratar la otra. claro, 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 claro. O sea, si la fisiología de su cerebro tiene problemas, toca primero corregir eso y ya después se puede ir la otra parte. Claro, que me parece muy adecuado acá, que no lo hablamos en ese capítulo, pero sí me parece súper adecuado aquí dejar la diferencia importante entre un psicólogo, la psicología y la psiquiatría, ¿no? Sí. Primero que todo, la psiquiatría pertenece al campo de la medicina, es un campo como tal médico que también tiene que tener un conocimiento amplio en farmacología y además que el psiquiatra tiene la autoridad de poder recetar ciertos medicamentos que son primero de venta, no de venta libre, o sea que tiene que ir con su fórmula y son medicamentos porque son muy fuertes y pueden ser muy contraproducentes, incluso adictivos. Ujú, Entonces tiene primero que todo esa autoridad para dar cierto tipo de formulación. Segundo, es una rama de la medicina, es decir, para ser psiquiatra usted tiene que ser médico. Después de médico sí tiene que hacer una especialización en psiquiatría. Y la diferencia con la psicología es que la psicología es una carrera totalmente diferente. O sea, para ser psicólogo necesitas hacer es una carrera completa de psicología. Y bueno, eso por ejemplo no lo sabía, pero para ser psicoanalista puede no ser psicólogo. O
sea, puede ser psicólogo y psicoanalista, digo, psicoterapeuta, Terapeuta. sí, sigo con la confusión. Puede ser psicólogo y ser psicoterapeuta, o no puede ser psicólogo y puede ser psicoterapeuta con lo que él decía, ¿no? Cursos de 1 año, de 2 años, de 3 años, dependiendo como del nivel, pero sí puede ser entonces psicoterapeuta sin ser psicólogo. Pero claro, la gran diferencia del psiquiatra es que es un médico, o sea, tiene que ser un médico ya profesional y ahí especializarse. Y además lo que él decía, también un psiquiatra, pues si hace esos 2 años, supongo que sería una complementación súper buena, puede ser psicoterapeuta, o a ver, si estudia también psicología, puede ser psicología, pero a ver, no es lo normal que la gente estudie 2, 3, 4 carreras, hay mucha gente que sí, pero no es lo común. Y bueno, me parece como importante dejar esa diferencia clara. Ah, bueno, y en el contexto que estábamos hablando, precisamente eso, ¿no? Un psicópata o alguien que tenga depresión o ansiedad o el trastorno de personalidad múltiple, que aquí no hemos tocado ese tema, pues ya son personas que no se trabajan desde la parte psicológica, sino desde la parte neurobiológica del cerebro, desde la parte de la medicina, y que necesita quizás algún medicamento para que precisamente mejoren ciertos neurotransmisores, más que todo neurotransmisores, casi todos, bueno, no va a ser casi todo, no voy a generalizarlo tanto, porque la psicopatía no, pero sí, bueno, ciertos, sí, endorfinas, neurotransmisores que se tienen que, que ayudar con Exacto, algún sí. tipo de medicamento, con algún tipo de medicación. Inclusive hay una ventaja que tiene un psiquiatra y es que él puede probar para corregir, utilizar farmacología. Puede complementarla y puede probar a ver si de pronto puede hacerlo, puede ser que usted funcione un poco mejor. Esa es una ventaja que puede que no tenga. Digamos que hay unos que pueden probar y decir, podríamos probar este tipo, por ejemplo, un antidepresivo, por ejemplo, un antipsicótico, para mejorar ciertos aspectos. Y eso es una ventaja que el psicólogo nunca va a tener. Porque pues para a ese enfoque sí le tocaría tener a alguien que le complementara. Y lo que nos explica aquí, sí, el problema también de cuando usted receta estas drogas para problemas de este tipo, tiene que tener cuidado en la forma en que los medica, que lo que ella se planteaba con un antidepresivo mal puede inclusive llegar al suicidio porque la persona pierde casi que el, el instinto de conservación, o sea, prácticamente puede perder como esa reacción que usted debe tener normalmente cuando está en peligro. Eso puede ser un peligro, eso puede ser contraproducente. Que era lo que ya me explicaba. Pues, digamos, si usted no se siente, está tan, no sé, tan drogado que, bueno, tan drogado, como tan, Drogado, si suena. no, tan Drogado drogado, suena un no, sino poquito pesado. tan anestesiado de lo que le está pasando alrededor, puede hacer cosas que no debería hacer, olvidarse de mirar cuando está cruzando una calle, cosas de ese estilo, o sea, pierde el sistema de alerta que usted tiene normalmente, si usted no se medica correctamente. Entonces tienen que ellos medir todo eso, entonces tienen que estar revisando, y por eso es que son médicos, porque los, por ejemplo, los antipsicóticos, antidepresivos tienen otros efectos sobre el cuerpo, le sube el nivel de colesterol, puede generar problemas de coagulación, tiene una cantidad de cosas, no solo afectan los neurotransmisores, sino también, como estos neurotransmisores tienen un control sobre otras partes del cuerpo, entonces no es tan fácil, tiene que ser muy delicado en la dosificación y ir controlando lo que está pasando. Por eso es que es un médico finalmente, por eso un psiquiatra es finalmente un médico, porque él Claro. debe saber que si le receto esto, entonces tengo que mandarle pruebas de nivel de, no sé, de, ¿cómo es? De grasa en el cuerpo, todo eso que tiene que estar Sí, revisando con esos condiciones sistemas, lipídicas, de cómo está el sistema y circulatorio, de cómo está el todo, corazón, de cómo está el ujú, hígado, de cómo está, el porque hígado, claro, hay sí, de los medicamentos que riñones, actúan de los dependiendo riñones. sistema que se utilice para eso, Claro, entonces, y además pues, que hay medicamentos que son adictivos. Entonces una persona ajá. también se puede volver adicta sin querer, simplemente por quererse, por ejemplo, eso pasa en la depresión, ¿no? Que lo que hace la depresión son unos fármacos que precisamente liberan y mejoran la cantidad de neurotransmisores, que en especial es la dopamina, lo que hace la cantidad de dopamina que mejora, porque precisamente la depresión es generación de cortisol y mucha generación de cortisol y muy baja generación de dopamina. Lo que hace este fármaco es aumentar la generación de dopamina
pero eso también es un efecto que tienen muchas drogas ilegales. Entonces, como tienen el mismo efecto, las personas también pueden sentir un gusto al consumirlas y a sentirse por fin bien, porque precisamente es para la depresión, comenzarse a sentir ni siquiera bien, sino como las otras personas, porque ya es que la depresión significa sentirse re horrible. Ya no significa, ay, vamos a sentir bien ahí, como mejor dicho, veo pajaritos, y sí, no, sentirse normal. Pero una persona con depresión, cuando se siente normal, es wow, que me siento bien, o sea, me siento muy bien porque mentalmente estaba horriblemente mal, me estaba sintiendo muy mal. Entonces, como a esto le gusta no solo al cerebro, sino a la persona, o sea, se siente muy bien, eso puede generar una adicción. Y de nuevo lo que decimos, por eso se necesita un médico, ¿no? Que un médico como tal que sea un psiquiatra, obviamente, ni siquiera un médico, o sea, tiene que ser más teso, la palabra teso, bueno, es mejor que un médico, o sea, más especializado, para no hablar de mejor y peor, que un médico, incluso para ser psiquiatra. Entonces, sí, esa diferencia me parece brutal ahí Ujú. de Y es lo dejarla que le digo, la ventaja que complementando puede tener. el capítulo anterior, ¿no? Para hacer como un pequeño Ujú. complemento ahí. Y tiene esa Eh, ventaja, sí. ok, Entonces, digamos, ese es como lo que veo cuando usted piensa en ciertos trastornos que pueden requerir medicamentos para corregirlos, pero también están los enfoques donde para ciertas cosas pueden utilizar los fármacos para mejorar, no necesariamente porque que no se pueda lograr con la psicología, pero puede ser un otro enfoque. Hay unos que se enfocan también en utilizarlos. O sea, que sí, claro que sencillamente sí. solo la charla o solo el tratamiento terapéutico funcione, sino a veces pueden utilizar medicamentos que pueden ayudar en eso. Eso sí es Eh, dependiendo, ahí sí como dependiendo la situación. Sí, total. Bueno, creo que podemos dejar ese tema ahí. Igual, siento que había otra cosa que hablar del tema de la psicología y la psiquiatría, pero bueno, mucho por lo menos para no repetir lo que se dijo en Pues el de pronto capítulo lo que anterior. usted había planteado un poco de que es mejor, o sea, es mejor estar con un psiquiatra o mejor con un psicólogo. Ahí es lo que le respondo en ese sentido. Una ventaja que tiene con el psiquiatra es que él pueda tener un enfoque también farmacológico y puede que la mejoría sea mayor y de pronto hasta más rápida. Porque si usted tiene digamos, si usted siente con un antidepresivo, se siente en mejor estado, puede que sea más fácil la parte correctiva de su comportamiento, porque pues digamos, su cerebro y su actitud está más propensa a realizar las acciones que necesita hacer. De pronto con un enfoque solo terapéutico puede que sí se logre, pero puede tomar más tiempo, puede que no se logre. Pues es que dos cosas. Uno, pues no sé, de pronto está confundido. Yo nunca he planteado la pregunta de si es mejor un psicólogo o un psiquiatra. O sea, no sé por qué dice que yo pregunté Mm, o planteé eso. Uno. Y dos, con respuesta a esa pregunta hipotética que yo hice que yo no la he hecho, pero si la quisiera responder, yo siempre diría que eso va a depender, que eso va a depender. Es como, por ejemplo, si una persona está sufriendo está pasando por un rompimiento, está sufriendo la pérdida de algún familiar, muerte, o sea, algo que lo ha afectado, pues va a ser más accesible un psicólogo porque no necesita, pues como usted defendía, no necesita de pronto antidepresivos o algo así. Ahora, si es una persona que tiene depresión, la parte que usted le dice, pues lo entiendo bien, porque quizás el psiquiatra pues puede dar atención psicológica y puede dar atención médica. Sin embargo, volvemos a lo que estamos diciendo en su momento. Sin embargo, a ver, el psiquiatra pues le va a medicar los depresivos y hay psiquiatras que no tienen ni idea de psicología. O sea, el psiquiatra ujú. dice, le formuló esto, tome, vaya, cómprelo y lárguese de acá, siguiente. Y por eso también se necesitan psicólogos, se necesitan los dos. A ver, si hay un psiquiatra que también es psicólogo, perfecto, porque le puede manejar los dos temas, ahí, tan, tan, tan. Pero por eso depende del profesional, depende de la accesibilidad, de ver si es privado, es mucho más caro un psiquiatra que sea psicólogo también, que un solo psicólogo, va a ser más caro, ¿no? O sí, o sea, también depende de la accesibilidad, depende de muchas cosas, entonces como que no hay una única respuesta, pues. Sí, es igual que cualquier médico que a veces un médico para alguna dolencia necesitaba terapia aparte. Entonces, eso sí, digamos, hay una aclaración importante, es que eh, cuando usted, para ser terapeuta como tal, de un psicoterapeuta,
se requiere como psiquiatra hacerse como una especialización más. Cuando usted simplemente es psiquiatra, ya no puede brindar este tratamiento. Entonces es una aclaración importante. O sea, cuando usted ya pide un tratamiento con un psiquiatra, eso nunca le asegura que le van a dar la terapia. Simplemente puede estar enfocado en lo que usted dice, simplemente en darle el tratamiento médico necesario, solamente hasta ahí. O sea, farmacológico puede ser, sí, y ya, no más. Claro, Y obviamente puede estar la persona, por ejemplo, cuando son complementarios, esa persona está mirando cómo está usted reaccionando al medicamento, le puede estar exacto. formulando que se haga exámenes, o sea, toda la parte médica que se requiere como tal para lo que usted está viviendo. O sea, para lo que usted está, sobre todo lo que usted está tomando, porque es lo que le dije que estos medicamentos tienen varios efectos. Inclusive le pasa el efecto de cuando usted lo deja tomar también un efecto. Muchos medicamentos le generan un efecto muy fuerte cuando usted los deja tomar también, un efecto Negativo. desagradable, entonces, Negativo negativos. muy fuerte, claro. Porque al Entonces, final se por vuelve eso. como el tema de las drogas ilegales. Ujú. Es eso, si Sí, es hay el gente que, por ejemplo, que cocaína, cuando uno no... que es consumidor y deja de consumir cocaína, pues se va. Eso es como el famoso bajón, ¿no? Que eso pues en Colombia se dice bajón y estoy casi seguro que en muchos países, casi en todos se conoce igual, el famoso bajón. Ese famoso bajón es que bueno, el bajón se da cuando también le pasa justo en ese momento el efecto de la droga, pero el bajón también se entiende como cuando usted para totalmente, voy a dejar de consumir marihuana, voy a dejar de consumir cocaína, voy a dejar de, este bloqueo de YouTube lo estoy viendo bonito ahí diciendo todas estas drogas, pero bueno, me vale verga, voy a dejar de consumir todas estas sustancias, igual ya las dije todas, y claro, el bajón que siente la persona y esa necesidad de la necesito y me siento mal y me siento desesperado y le puede dar hasta ansiedad y eso le puede dar depresión y por eso es el tema tan difícil de No, y no reconciliar a solo una eso, lo persona que digo le da drogadicta. vómito, le da diarrea, le da problemas estomacales, le da un resto de cosas también, o sea, como no solo se siente mal en un También, sentido de ansiedad, sino también físicamente, orgánicamente se físicamente. va a sentir lo que digo, le puede dar vómito, le va a poder diarrea, le puede dar problemas estomacales, Pero que, insisto, puedes tener nuevo, problemas de coordinación, todo eso le puede pasar porque claro que finalmente insisto, son neurotransmisores también que están por... también estamos hablando ya de temas bien graves, o sea, también como antes Mm. estamos ya hablando de extremos ya de personas que están en la cocaína 5 años o 4 años, porque sí, de pronto no sé, un fumador ocasional de marihuana que sí sea adicto, pero si la No, deja, depende del podría tipo de dejarla droga. también. Por ejemplo, con drogas con la heroína que son más fuertes, con otro tipo de drogas también lo que... Sí, o sea, es que también depende del nivel de adicción. O sea, la cocaína y la heroína son mucho más adictivas que la marihuana, por ejemplo, Claro. o que Y el tienen alcohol, por ejemplo. efectos Porque más fuertes cuando usted las deja. dejar el alcohol también, o sea, alguna vez vi un Ujú. documental de un loco que estaba pues en ese proceso de recuperación de salir del alcoholismo y literalmente, y esto pasa en muchos lados, literalmente los médicos les tocaba darle alcohol, porque si se lo quitaban completamente se moría. O sea, ya el cuerpo requería tanto alcohol en la sangre, en todo su organismo, que sería interesante a profundizar bien cómo exactamente el cuerpo le pide alcohol, pero sí, era un punto que si le quitaban el alcohol directamente, o sea, moría, podía morir. Entonces les tocaba darle alcohol, obviamente, en dos, comenzar a bajar la dosis, comenzar a dar otro tratamiento, comenzar sobre todo, por ejemplo, igual eso también pasa con otras muchas drogas, a nutrir, ¿no? Porque normalmente hay mucha desnutrición cuando hay con exceso de alcohol o Ujú. exceso de casi de todas las drogas al final también es un tema de desnutrición, también toca comenzar a suplementar la alimentación, etcétera. O sea, es un trabajo de... Claro, y porque es que cuando usted está drogado no siente todo lo que usted está, o sea, usted puede tener una gastritis o no sé, una úlcera horrible en su cuerpo porque ha aguantado mucha hambre, o sea, ha sido, o ha hecho así, ha, ha dañado mucho su digestión y claro, cuando usted está drogado no lo siente, pero cuando se lo quitan va a sentir todos los efectos del daño que usted hizo a su cuerpo. O sea, el sistema de dolor se le va a activar porque usted lo puede tener ha dormido en el sentido que estaba siempre drogado, nunca sentía esas sensaciones de dolor. En el momento que se las quiten, todo el dolor que usted, Claro. por todo lo que usted ha dañado en su cuerpo, pues lo va a sentir, ahí sí lo va a sentir todo. Totalmente. Mm. Bueno, ahora sí, ya he dicho esto, No pero sé. ya hagámoslo ahora sí, ya cambio de tema, así como cuando uno está en la fiesta y dice cambio de pareja y ya toca cambiar de pareja. Entonces ya inmediatamente cambio de tema. Cambio de tema, matemática. ¿Qué te pareció? ¿Qué sacó? ¿Qué puede decir de la conversación que me pareció tremendamente jugosa, interesante, increíble?
Ah, estoy exagerando. No, pero estuvo muy buena la Mm. conversación con el matemático. Y además da ciertas aproximaciones, que es lo bonito de este podcast. Vamos construyendo por lo menos a partir de una tesis, o estamos construyendo una tesis a partir de hipótesis, llegando a síntesis. De diversos temas. Y por ejemplo, ese es uno de los temas que ya está planteado este capítulo del podcast en este punto, y es el tema de la verdad, que se lo planteamos a él y podemos rescatar cosas o alimentarnos de cosas o alimentar esa tesis con la conversación que tuvimos él. Y ese me gustó mucho el ejemplo que yo siempre pongo, pero ponérselo a un matemático, ya que conoce tanto, tan a fondo la estructura de la matemática, que me pudiera encontrar un error sí, en que 3 más 2 es 5, quizás pudiera encontrar un error, pero bueno, ahí vimos que no, mi ejemplo está muy bien, está sólido por lo menos de esa perspectiva, ¿no? Por lo menos de esa parte está bastante sólida. Pero sí también como que coincide en la parte de la verdad, cómo acercarse a una explicación de la realidad, que lo comentó al comienzo, pero que al final pienso yo que se contradijo un poco cuando estaba determinando que sí habían, de hecho, se fue al otro extremo y dijo, sí, hay verdades absolutas. Primero dijo, no, no hay verdades absolutas, sino que acercan la realidad. Y después dijo, no, sí hay verdades absolutas y las verdades absolutas podremos determinarlas como esos axiomas básicos matemáticos que se utilizan pues en toda la matemática y en absolutamente todo. Entonces, siento como una pequeña contradicción entre lo que estaba proponiendo al comienzo y lo que estaba proponiendo al final, pero claro, él también estaba determinando que esos axiomas, en su perspectiva, era también un efecto o una demostración casi de que somos o surgimos a partir de un ente superior, que fue lo que yo le dije al final del video, que es una perspectiva muy deísta. En este video en el canal pueden encontrar un video que se llama La gran tesis del deísmo, donde explico lo que es el deísmo. Precisamente yo, bueno, ya muchos saben esto, yo antes era, de ser agnóstico, pues era deísta, pero sí es una visión y una perspectiva muy deísta. Y cuando yo lo confronté, le dije, ok, si está determinando que esta es la explicación notoria de que hay un ente superior y a través de ellos fueron propuestos, como decir, puestos en el universo de esos axiomas, cuatro, bueno, esos diferentes axiomas, los humanos los descubrimos y desde ahí comenzamos a trabajar. ¿Qué significa? Que esos axiomas, me parece que eran cuatro, que esos axiomas son una verdad absoluta, porque usted lo está definiendo así como evidencia de la existencia de una inteligencia superior. Pues lo que entendí es que se asumen como que son ciertos, ¿no? Porque el problema de esos axiomas es que no pueden ser demostrados. Ese es el gran problema también. O sea, no hay forma de demostrar si son ciertos o no y si son consistentes o no. No hay forma de hacerlo, o sea, con la matemática que se ha planteado hasta el momento. Sería Por lo interesante tanto, digamos preguntarle que por lo que qué. él plantea es como que se asume que son ciertos y como que la idea del matemático es pensar de que eso sí es correcto y avanzar desde ahí en adelante. Pero claro, lo que yo veo en la historia un poco de la matemática es que en cierto momento se plantearon ciertos axiomas y después con otra matemática se dieron cuenta que no eran correctos y que después se llegó a estos. Lo que implica que finalmente no quiere decir que los axiomas sean correctos, pero son correctos hasta el momento y han funcionado bien. Pero no quiere decir que más adelante se encuentre que o se planteen otros axiomas, no sé si llamarlos mejores, pero otros axiomas que para la nueva matemática funcionen mejor. Y lo otro que él me dijo que parecía interesante es que se plantea cosas en términos ideales, ¿no? Como también esta cuestión. ¿Cómo así? ¿Cómo así en términos ideales? Eh, la simplificación, ¿no? Se plantean ideas basadas en cuestiones bastante ideales. O sea, se plantean en términos de lo que él decía, el ejemplo como de una esfera, sencillamente. Veamos para analizar este fenómeno, simplifiquémoslo de esta manera. Bien, viéndolo así, entonces utilicemos, no sé, este tipo ¿qué le digo yo? De figura geométrica que funciona mejor para este fenómeno. Y eso lo utilizan bastante en las matemáticas. Digamos, la geometría que se utiliza para explicar ciertos fenómenos, funciona mejor con este tipo de geometría o mejor con este. O queda más fácil de explicar, más simplificado. Que es algo que se busca en la matemática, que no sea muy compleja, que las soluciones más elegantes son las soluciones que son más simples.
que no tienen tantos elementos, sino que se explican con pocos elementos. Sí, Esa es totalmente. la matemática que se llama más elegante. Cuando usted logra eso, es que logra la mejor matemática, que es la que ellos buscan. O sea, una ideal, en el sentido de que logro explicar con la menor cantidad de elementos un fenómeno que puede ser un poco complejo. Eso es por eso le digo que se juega en lo ideal, porque es lo que se busca finalmente. Y digamos, eso me pareció interesante en el sentido de esta, de, de que ellos están en esta búsqueda y que lo interesante de la matemática que se diferencia de la ciencia es que la ciencia está muy, eh, todo lo que se intenta explicar es muy acorde a lo que ocurre físicamente, ¿no? A lo que ocurre en la naturaleza. La matemática no, porque mucho que se plantea no se sabe si es realmente aplicable. O sea, se hace matemática y se mira si en el futuro eso puede aplicarse en algo real, ¿no? En algo real. Pero yo pienso que eso aplica a toda la ciencia. O sea, toda la ciencia es igual. No sé por qué dice que eso es diferente a toda la ciencia, porque en física cuántica, en todos los campos de la ciencia, o sea, en electromagnetismo, en biología, en química, siempre el investigador lo que está haciendo es precisamente investigar en su tema, es como empujar el nivel de conocimiento humano un paso más en el mar de ignorancia que existe, empujar un paso más, un paso más, un paso más. No sirvió, me devuelvo, empujo un paso más, empujo un paso más, me devuelvo, empujo un paso más. Y es lo que hablábamos fuera del podcast alguna vez con Germán. Y ya después eso es lo que es como tal, por lo menos desde nuestra perspectiva, es el trabajo de la ingeniería. El trabajo en ingeniería es coja esto que se comprobó a nivel o biológico, químico, matemático, y démosle una aplicabilidad a esto, una aplicabilidad que puede resolver problemas en el mundo brutales y que fue más o No, yo menos sé, pero algo me como refiero se que, por estaba ejemplo, explicando con desde teoría la de números, perspectiva que estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que yo se lo propuse a él muy bien y él dijo, me suena muy parecido a lo que yo estoy trabajando, que no sé para qué se va a aplicar, no sé qué van a hacer con eso, pero en este caso en ingeniería de software, está cogiendo todas esas investigaciones de matemática, las está trayendo y está diciendo, démosle soluciones al mundo, que es a través de la inteligencia artificial. Pues esto lo hemos hablado también en otros capítulos. En el canal hay un video que es de una conferencia universitaria donde precisamente hablo de, por ejemplo, los beneficios a nivel médico, a nivel de biología, a nivel de, por ejemplo, descubrimiento de tumores cancerígenos, malignos, que es un proyecto excelente y aplicable a la humanidad. Sin embargo, pues la investigación está allí, ¿no? Que por eso digo yo que es una perspectiva que se hace de todo el tipo de investigación de todas las ciencias. no necesariamente porque lo que le digo, por ejemplo, un matemático se puede poner a buscar cuáles son, qué números se pueden, los números que se forman con la suma de los cubos o cosas de ese tipo, o números que tienen estos fenómenos. Eso no se sabe si es aplicable, solo es algo que el matemático está experimentando. Usted no sabe si realmente encontrar estos números tiene alguna aplicación, no lo sabemos, porque él sencillamente se pone a jugar con eso y mira y genera toda una matemática con eso. Pero lo que le digo, no, el objetivo del matemático no es encontrarle aplicación a eso, sino él estudia un patrón y mira a ver qué matemática puede desarrollar ahí. Y no sabe si después alguien utiliza esta matemática, se da cuenta, uy, esto funciona muy bien para calcular, no sé, estados cuánticos, no sé, algo. Pero el matemático no juega, no es con ese objetivo que tiene el físico de que trata de explicar, o sea, trata de generar una teoría que explique algo que él está pensando de cómo funciona el mundo, no es No, el objetivo del no matemático. necesariamente. Vuelvo a mi un punto. Si le entiendo muy bien la perspectiva que usted está diciendo, porque fue la que él dijo en ese capítulo. Mm. Pero de nuevo, un físico cuántico están jugando prácticamente con el LHC a tratar de descubrir nuevas partículas y tal. ¿Para qué sirven? Yo soy investigador y yo quiero tratar de investigar nuevos tipos de partículas que surgen, que pueden estar en otras partes del universo o no están, o nos equivocamos. Vamos a buscar el Pero se bosón está de jugando Higgs. con partículas que ya Puede, existen, puede que el bosón de Higgs exista, puede que no. Vamos a mirar, vamos a ver qué sale. Ya después que entre la ingeniería, por ejemplo, a decir, ok, por ejemplo, con la investigación del LHC es conocido que se dieron a conocer las pantallas táctiles porque se necesitaba esa tecnología. Claro que me estoy desviando un poquito con el tema de la física cuántica, pero se necesitaba esa tecnología, se le encontró la aplicabilidad. El investigador no estaba diciendo, voy a hacer esto con el objetivo de lo que usted dice, como si fuera un objetivo de voy a hacer esto para que hayan pantallas táctiles. No, 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 no. El no me refiero a investigador, eso, sino me al refiero a igual que que el usted está matemático, buscando en está la realidad.
escribiendo, está investigando, está jugando con la ciencia, con la máxima ciencia que hay, sacando investigaciones, sacando artículos científicos, no hay aplicabilidad. Él investiga esto y lo deja ahí, no, él no está pensando en un futuro. Otro ejemplo que se me ocurre a nivel de física es la materia oscura. Se está investigando la materia oscura, no, ¿para qué? No, para que podamos crear autos supervoladores No, es que yo no estoy cuánticos, hablando de para eso que exactamente. él no lo hace de esa manera. Él hace una investigación en la materia oscura. Igual que el matemático comienza a jugar con números que después alguien nos puede hacer otra cosa, él no sabe. Usted quiere saber cuáles son los componentes de la materia oscura y la aplicabilidad viene mucho tiempo después. Por eso digo que es exactamente igual en las otras ciencias. Claro, pero Es que al el final es un trabajo de un matemático, en el físico investigador. está Es jugando que es el trabajo para de un entender la realidad. investigador. Él está jugando para entender la realidad, o sea, está tomando elementos y está tratando de entender la realidad a partir de sus investigaciones. El matemático no, él puede pensar en ideas que no son, pueden inclusive en lo que le digo, no ser reales, o sea, no, eso puede ser que sea solo algo de la matemática, de una idea como tal, pero él no está buscando explicar la realidad, no es su objetivo. Él está tratando de buscar patrones y a ver qué sale de ahí, pero no busca explicar la realidad, porque mucho de su matemática no se sabe si eso puede o no puede ser real, o sea, en el sentido de que yo estoy jugando con, lo que digo, con números, pero Es que, eso claro, que yo estoy haciendo, hay algo real con donde eso esté ocurriendo, no se sabe, simplemente yo juego con eso. Y en cambio, cuando usted juega está intentando explicar la materia oscura, es porque tiene la idea de que se está detectando que está teniendo un fenómeno y trata de explicar a ver qué pasa ahí. Cuando habla del bosón de es que Higgs, eso es, entonces ese- intenta ver, teorizar una partícula que explique por qué los elementos tienen materia. Digamos que si hay un enfoque de que están buscando explicar la realidad o lo que pasa buscando es que encontrar la realidad. En cambio, en el matemático no ese es el enfoque. O sea, lo que le digo, ellos empiezan, esa es la idea de la matemática. Ya si usted habla de matemática aplicada, que es diferente, pero la matemática muchas veces es eso, jugar con estos patrones y ver qué ocurre con ellos. O sea, qué teorías pueden salir ahí, pero no realmente que ellos esperan que eso sea algo real, como que algo que pueda explicar un fenómeno real. lo que pasa es que usted está poniendo un argumento extra que se lo está adjudicando a la física y casi mágicamente le está quitando ese argumento extra que se adjudica a la matemática. Si usted entrevista a los investigadores más grandes, que por ejemplo, no los más grandes, sino los que están trabajando en ese límite del conocimiento en física, le dicen, señor, ¿usted está haciendo eso para escribir la realidad? Sí, sí, estoy haciendo para escribir la realidad. El investigador le está diciendo, por ejemplo, qué pasa con la materia oscura. Hay casi 4, 5, 6 teorías que se aplica exactamente lo que usted acaba de decir. Ellos están investigando, ellos están mirando, están realizando, no con el fin de descubrir la realidad de escribir. Ellos están diciendo eso, puede que no vaya para ningún lugar, igual que está poniendo el argumento con el matemático. Puede que eso vaya para algún lugar, puede que no. Que escriba la realidad al final, puede que sí. Porque es que justo se lo pone a la física y se lo quita a la matemática. El matemático también puede decir, ah, no, es que yo saco esto para que después escriba la realidad. Puede ser correcto, pero no necesariamente está trabajando con ese fin. Igual que el físico cuántico descubriendo la materia oscura. Él está haciendo para describir la realidad. Puede que sí, pero lo que le digo, en este instante, y esto es física real, eso es lo que estoy diciendo es verdad, hay 6 o unas 7 teorías de qué es la materia oscura, de qué significa, de cómo se puede tratar, pero eso puede que no lleve a ningún lado, puede que toda la investigación esté mal, puede que no sea el fin de escribir la realidad, puede que al final estén llegando a un punto muerto, y vuelvo al tema de la física cuántica, elevando, que esto lo vemos en un capítulo, a la teoría de Branas o a la teoría M, o a la teoría de multiversos, que precisamente es, usted diría, no, claro, están trabajando para escribir la realidad. Y puede que no, y puede que esas investigaciones todas estén equivocadas, todas estén mal, todas estén caminando por un mal camino, puede que estén proponiendo un montón de cosas que no sean así, y se me dice, no, pues que al final eso era descubrir la realidad. Es que claro, uno puede decir, sí, pero es que del matemático puedo decir lo mismo. El matemático puede decir, no, es que eso también es para escribir la realidad. Y puede que sí, pero es que el investigador no sabe, el investigador lo que está es cogiendo parámetros que nadie ha cogido, jugar con ellos y tratar de sacar nuevas axiomas o nuevas formas de demostrar qué es lo que hacen. A ver, me estoy centrando en el físico como tal, pero lo que hace un químico es lo que se hace en la medicina, en investigación en medicina, es lo que se hace, es intentar hacer eso en química, intentar hacer es a nivel de ecuaciones, a nivel experimental, esto, no, no llegamos a ningún lado, que devolvámonos, no, todo eso está mal. No, lo que le digo, en la materia oscura hay casi 6, 7 teorías,
que pueden que todas estén mal. Entonces, es lo que le digo, como que le coge se está cogiendo un axioma de que es describir la realidad, se la pone al físico y se le quita el matemático como casi aleatoriamente, No es pero que es se lo lo que quite, digo, lo que le digo es con la al final matemática es que no es tiene el ese enfoque trabajo, así. al final es el trabajo y lo que hace el investigador. El investigador es que casi está en las ciencias sociales, es que es el trabajo de investigación, es lo que hace es precisamente jugar en ese límite del conocimiento y que es pues, casi sin un objetivo aparente, pero que al final pues alguien llegue a aplicar eso. Claro, pero lo que le digo en la matemática no es el enfoque, porque lo que le digo, mucha la matemática es jugar con esos patrones, a ver, no más para encontrar, lo que le digo, quiere encontrar cómo encontrar sumas de cubos. ¿Para qué? No sé, pero lo quiero, es lo que quiero. O sea, lo Digamos, que le digo, listo, no tienen, exacto. quédese con ese ejemplo, listo. Se lo voy a comparar con física cuántica. Vamos a buscar tres partículas diferentes. ¿Para qué? Dígame en este momento en las nuevas partículas que están tratando de experimentar en el LHC o el nuevo experimento que están sacando, que es un LHC mucho más grande. Dígame usted, Germán, ¿para qué? ¿Para qué ellos están buscando eso? Ahí sí no sabría porque no sé de la investigación, pero le puedo decir, Pues yo le puedo probablemente responder, para, yo le puedo responder. No, no hay aplicabilidad todavía que se sepa para qué. Puede que eso saquen lo que le digo, pueden que saquen una tecnología, es que no puedo decir porque como no sé cómo lo van a aplicar en 100 años. Igual que el matemático, usted dice saca la suma de cubos. ¿Para qué? ¿Qué tal en 100 años? Lo que le digo, sea la clave de la inteligencia artificial, sea la clave del desarrollo de la computación cuántica, el matemático, la suma de cubos, ¿para qué? Yo no sé, yo hago esto, hay una investigación, la dejo ahí. En la física de partículas es lo mismo, centrándome, obviamente cerrándome solo a la física cuántica, vamos a descubrir 10 tipos de partículas. Le dicen, ¿para qué? Él decía, podría ser para esto, podría ser para explicar la materia oscura o no, podría ser para descubrir una partícula. ¿Le dice partícula para qué? ¿Para qué no va a decir esa partícula? No va a decir, para escribir la realidad. Listo, ese es el fin último de la física, escribir la realidad. Pues no, porque las pantallas tácticas no escriben la realidad, lo que hacen es permitirnos chatear y mandar emojis, que es lo que hace la mayoría de la gente en el mundo. O sea, ¿cuál es la aplicabilidad de esas 5 nuevas partículas que van a descubrir, no sé, en los siguientes 5 años? Igual que la suma de los cubos. ¿Cuál es la aplicabilidad? Pues es que no se sabe. O sea, ¿quién va a saber eso? O sea, puede que sí descubran la materia oscura, puede que no. Puede que lo de la suma de los cubos que usted dice, la suma de los cubos. Ah, es que eso usted lo hizo fue precisamente para desarrollar más la física cuántica. Tenemos que hablar en 100 años para decir, eso sí lo usó para esto, y esto para esto, y esto para esto. ¿Sí me entiende que es el mismo concepto que es el trabajo de investigación? O sea, y hablo de física cuántica porque la conozco, pero eso se puede aplicar a biología, a química, a los genetistas. Por ejemplo, con CRISPR, que, spoiler, vamos a traer acá a un experto en el CRISPR para que nos explique más o menos qué es. Por ejemplo, lo que está haciendo en CRISPR o lo que se hizo, lo que está trabajando es lo mismo. Vamos a hacer edición genética, ¿para qué? Podría ser para mejorar enfermedades, podría ser para, pero de pronto lo que estamos haciendo no sirve. Por ejemplo, se descubrió que con el genoma humano se decía que con el genoma humano iban a descubrir la cura del SIDA. Exactamente. Ya han encontrado impedimentos con ese trabajo del genoma humano tal y se dice, claro, es que es para eso. Puede que sea para otras cosas. Puede que, por ejemplo, sea para edición genética, que eso sí se está haciendo para bebés. Y ve que la aplicabilidad puede ser totalmente diferente, que es igual al matemático, es exactamente lo mismo. De pronto se está confundido es porque quizás ellos lo hagan de una manera mucho más abstracta. Que por ejemplo la física sí necesita un LHC, necesita las herramientas para llegar a ese objetivo y quizás la matemática se hace de manera más abstracta. Pero por ejemplo la teoría de multiversos, que está muy basada en matemática, completamente basada en matemática, es básicamente lo mismo. Para la teoría de multiversos, a ver, obviamente toca recopilar, digamos, experimentación que ha habido experimental en ciencia, obvio, porque no se puede pues, poner a flotar ahí de la absoluta nada. Pero lo que hay ahí es un campo gigantesco de matemática y resultados en matemática que están enfocando a eso, pero pues puede que no, puede que esté mal. ¿Sí me hago entender? sí, bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, ¿qué más tema? Usted tenía pendiente ahorita hablarnos un poco de lo que ha leído, ¿no? Que Bueno, si ya sí, terminó, no, pues ya no sé terminó el si, no libro, sé ¿cierto? si O todavía le cerramos. falta, ¿no? No, ¿Ya no, terminó el libro de miles de millones? pero No. wait. Cerramos el tema matemático, o sea, de todo lo que conversamos, que cerramos, o sea, ¿se puede cerrar con algo más? Mm, lo que le digo de, lo que me él planteó esto de que
Obviamente con la matemática se parte de cosas muy ideales y que hay axiomas que no hay forma de demostrarlo. Entonces, en lo que yo le decía que él planteaba, en lo que él decía de que no hay, de que un poco hay un poco de fe porque estos axiomas no son demostrables, por lo tanto, todo lo que se ha hecho de ahí en adelante parte de la idea de que estos son correctos. Como no hay forma de demostrarlos, sino ya se dice que son correctos a priori, pues de ahí en adelante todo lo que se va haciendo se parte de la idea de que eso es correcto. Entonces, Creo, por eso dice que, digamos, por eso está de pronto esta noción de que él cree que estos son verdades absolutas que de alguna forma están en la naturaleza él decía un poco como si un orden, algo de trascendental los tuviera, pero era su forma de verlo en ese sentido. Digamos que él, por esto que él ha visto de que esto se basa en, estos axiomas no son demostrables y esto, él cree que son correctos por eso mismo, o sea, que existe un orden y que la matemática parte de ese orden, entonces él cree que estos axiomas son correctos, partiendo, digamos, un poco de la fe. no, y que Digamos. si lo traemos de nuevo, como dije antes, si lo traemos con la tesis que estamos construyendo en varios episodios del podcast, si esto fuera así como él lo plantea, significa que esos axiomas pueden ser encontrados por otra civilización. Porque si él dice que ya Ujú. están ahí en lo que usted decía, están ahí en la naturaleza, pues otra civilización puede encontrarlos y trabajar una matemática. Y de hecho sí, claro, contradiría un poco porque casi que llegaría a una matemática súper similar a la que tenemos. Que ahí sí yo pienso que si otra civilización llegara a las mismas conclusiones, porque es que va a llegar o a muy similares, yo sí estoy seguro que va a llegar por métodos súper diferentes, unas mierdas que uno no va a entender qué es esa vaina, cómo llegaron a ello, pero sí, o sea, es mi perspectiva, ¿no? Sé que van a llegar a conclusiones similares. Es como las abejas, vuelve el tema. ¿Cómo las abejas llegan al concepto de unos 3 y 4? Yo creo que es imposible saber, porque tendríamos que entrar, es que ni esto, ya se ha estudiado cómo es el sistema nervioso de una abeja, y ahí tampoco está la respuesta de cómo abstrae, porque eso ya es casi hablar de la subjetividad de la abeja, cómo una abeja abstrae eso, el ángulo del sol, que esto lo he repetido varias veces, el ángulo del sol, la velocidad del viento, el tiempo que tarda de un lugar a otro, la cantidad numérica de 1 a 4. Creo que jamás en la vida vamos a entender cómo una abeja abstrae eso, lo entiende y lo puede comunicar a los demás de sus especies y los demás miembros de la especie lo van a entender y van a comportarse conforme a sus resultados matemáticos exactos. Y ahí es donde yo digo, volvemos al Ay, es que tema. tiene que ser así porque nosotros debemos funcionar en la realidad como seres que nos movemos. Por lo tanto, nuestros cerebros deben tener alguna capacidad de abstraer correctamente la realidad o por lo menos lo suficientemente funcional para movernos. Lo que Totalmente, implica es que hay una realidad ahí. Lo que total, yo muchas veces sí le acepto. Nuestros cerebros son limitados todavía para lograr esa verdad absoluta. Todavía nuestro cerebro no tiene esa complejidad claro. y nuestra ciencia y nuestro conocimiento humano no ha avanzado lo suficiente para llegar a esa realidad. Pero Digamos que igual, lo que digo que nos vamos acercando y cada vez un poco estamos cada vez más cerca de lograr esa verdad. Lo que no puedo afirmar es si la vamos a lograr, ¿no? Eso no lo podría afirmar porque no sé si uno puede llegar a una verdad como tal, así, o sea, describir muy correctamente el universo puede ser complicado, ¿no? Porque pues depende mucho de las limitaciones de las mentes que estén detrás de la inteligencia que esté detrás de ello. Pueden estar yo, limitadas en ese sentido. yo comparto 100%, lo que dices lo comparto 100%. Sin embargo, creo que usted lo está viendo en un enfoque muy complejo, porque veo que lo pone claro, el día que nos lleguemos a acercar a una verdad tal como cosas muy complejas, no sé, como describir el universo, cosas muy complejas. Pero volvemos con el ejemplo que esto lo propusimos del primer episodio que yo le propuse el tema de la verdad absoluta. 1 más 2 es 3. Esto no es una complejidad universal, esto no es una complejidad que tiene que estudiar, o sea, ya las abejas llegaron a la conclusión pues llegaron a la conclusión de 1, 2, 3, 4. No sé no creo que no saben hacer sumas, sí creo que no sepan hacer sumas, pero ya llegaron al concepto 1, 2, 3, 4, ya llegaron a ese concepto, no con números, no con matemáticas, sino con su propia subjetividad y entendimiento de la realidad, llegaron a la misma verdad absoluta. Entonces, le entiendo y por eso estoy muy de acuerdo con toda la perspectiva que usted dice que, claro, en cosas más complejas, ¿qué es el universo? Uf,
o exactamente, no sé, cómo se produce la vida. Uf, claro, porque la ciencia está trabajando durísimo en eso y no sé si lo llegamos a saber algún día. Y tomar eso como una verdad absoluta, ahí sí lo comparto, que no se sabe, cada vez nos acercamos más, mucho más. No se sabe si llegaremos, nos acercamos, pero es que uno más dos, es que ya es decir, si vamos a decir, ahí sí como lo redujimos a nivel matemático con nuestro propio matemático, ¿no? Vamos a decir a conjunto vacío. Decir conjunto vacío es mucho más sólido que decir uno más dos. Es mucho más, a nivel matemático, es mucho más exacto decir conjunto vacío a decir uno más dos. Todavía es más real, o sea, más verdad absoluta. Es decir, conjunto vacío a decir uno más dos. Pero bueno, para el entendimiento de la gran mayoría de gente, digamos uno más dos. O simplemente lo que iba a decir, por eso me acordé del ejemplo de conjunto vacío, pero lo que iba a decir era, por ejemplo, dos, que es una verdad absoluta. Dos. Las abejas ya saben qué es dos. No, no con el número dos, no con la palabra dos, no con el concepto dos, pero tienen de alguna forma el entendimiento de qué significa dos para ellas también. Entonces, lo que para la especie humana, para el cerebro humano, con toda esa complejidad de este cerebro y todo nuestro sistema nervioso, ya sabemos que es dos, que lo escribimos de una forma, interpretamos de una forma, pero si vemos dos objetos de algo y vamos allá, ya la abeja, porque en las pruebas de eso, para darse cuenta cómo se identificaban los números, era porque tenían que ir al número que le estaban diciendo. Vaya al dos, y iban a donde habían dos objetos, y iba allá. Y lo lograban el 100% de las veces. Entonces sí, sí saben que es 2. No sé si sepan que sea 2 más uno, no sé, pero saben que es 2. A ver, y no Mm. saben, no sé si saben que es 2 más uno, pero saben calcular el ángulo del sol y expresarlo a los demás. Pues eso es mucho más complejo que 2 más uno, mucho más complejo. Y ya llegaron también a esa conclusión. Ahí es donde yo vuelvo al tema de la verdad absoluta. O sea, siempre vamos al tema de la verdad absoluta. De hecho, ya lo he dicho Germán, pero para los que lo vean este capítulo, en los siguientes, ya próximos capítulos, vamos a tener de nuevo a nuestro filósofo de cabecera y voy a proponer el tema de la realidad, que me parece que conecta súper bonito con el tema de la verdad. El tema anterior con él fue la verdad absoluta. Vamos a hablar de la realidad o de la realidad absoluta, porque en ese orden de ideas sí hay algo real, que sistemas nerviosos diferentes pues, llegan a una misma conclusión, lo cual derivaría en una verdad absoluta que sale de nuestra propia subjetividad. Es como ya una expresión más, es intersubjetiva, es que es objetiva, ni siquiera es intersubjetiva, es objetiva. ¿Y qué significaría objetivo? Significaría una verdad absoluta, a la que yo pienso de lo que digo, si hay una civilización extraterrestre, ni siquiera avanzada, de abejas, bueno, de abejas, ¿no? De animales que ya se organizan en sociedad, ya también quizás llegaron al concepto de dos. Ya llegaron al mismo concepto que nosotros que dos, el concepto dos. Ya llegaron a eso. Sí. O al concepto uno. Claro, la cuestión es cuando usted ya hace afirmaciones más mayores, ¿no? O sea, cuando usted intenta ya Sí, enlazar más claro. cosas, Que es ahí es donde le dije, sí, de donde acuerdo con hablarla eso. de verdad absoluta se resulta muy difícil. Porque pues cuando usted simplifica a elementos muy esenciales, puede ser que logre dar una afirmación sencilla, pero cuando usted intenta unir un proceso más complejo, pues lograr una verdad así, no, es muy difícil. Y Y es donde le recuerden, esto se me acaba de surgir, obviamente con base en la conversación del matemático, pero acuérdese de mi segundo ejemplo. Bueno, el segundo me lo destruyó usted, me lo dio gracias, Germán. No, mentiras. El segundo me lo destruyó, usted me lo destruyó muy bien. Pero acuérdese de mi tercer ejemplo, ¿se acuerda? El universo contiene átomos, al menos uno, ¿se acuerda? Ahora mire, ahora que con la conversación del matemático, yo lo que estaba haciendo era una teoría de conjuntos. En el conjunto universal, que es un axioma de verdad absoluta, al menos existe un elemento, mínimo un elemento en el conjunto universal. Es una verdad absoluta. Y ya estoy diciendo una verdad absoluta. O sea, lo que yo lo dije era ponerlo en palabras coloquiales. En el universo contiene mínimo un átomo. Si lo ponemos en una estructura, lo que no sé, una estructura matemática, en un conjunto universal existe un elemento, verdad absoluta. ¿Cómo, cómo refutar eso? Ah, pero entonces, según eso, el conjunto vacío no es un conjunto, entonces. Porque Pues ese sería un problema, porque si es si conjunto hablamos de que, vacío, sí es un conjunto. por eso, entonces existe el conjunto vacío, puede existir el conjunto vacío donde no hay átomos. Claro, O claro, sea, pueden haber pero partes del universo donde no haya átomos. recuerde que el conjunto vacío tiene que estar en el conjunto universal. Sí. Eso es un elemento. Solo el conjunto vacío es un elemento. Yo dije mínimo un elemento. Puede tener muchos conjuntos vacíos de uno a infinito, pues que tiene que tener mínimo uno.
O igual no sé si tenga que tener conjunto vacío, pero tiene que tener un elemento, tiene mínimo un elemento. Es que el conjunto universo, güey, el conjunto universo es infinito, ya sabemos el tema del infinito, pero a ver si es incontable por lo menos el conjunto universo. Y yo digo, por lo menos tiene un elemento, es una verdad absoluta. Y por ejemplo, en estas cuestiones, por ejemplo, ahí en lo que estaba hablando de, de lo paradójico que resulta cuando se habla de los infinitos, es el ejemplo de, de cómo cuando usted conceptualiza con el infinito los problemas en los que se involucra. Por eso es un Y, problema para y es que, conceptualizarlo y, correctamente. y eso se lo Porque comenté a él porque era una cosa que yo había leído, había hecho una investigación previa, mm, que no me acuerdo si se la comenté a Germán exacto, otra porque vez. paradojas salen de todo tipo cuando usted habla, por ejemplo, con el infinito. Aunque hay ejemplos donde no es necesario el infinito, pero por ejemplo con el infinito es el más paradójico de todos. Y es un concepto, no es algo que usted pueda decir. En la realidad eso Exacto. existe, no podrías saberlo, solo es un concepto No, que hemos formulado. hay algo más impresionante, o por lo menos a mí me impresionó más, que seguro la gente que lo escuche, estoy seguro que lo va a impresionar, y es que así como el infinito, el cero es un concepto. Y que es Mm, jodidísimo de saber realmente qué es cero. De hecho, el cero, cuando se crearon los números, de pronto la gente que no lo sabía, pues se comenzaron a crear los números a nivel matemático, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 hasta el infinito, volvemos con el infinito. Pero nadie, o sea, todo el mundo operaba con todos los números, pero nadie operaba con cero. O sea, el cero no existía, el cero fue posterior a los números. Porque ya ahorita ujú, uno, claro, ya es que es el problema que uno es de niño, ya sabe qué es cero, y no, ay, pues, ay, cero, tan marica, cero. Pero cuando no existía el cero, o sea, hubo un mundo y una humanidad sin cero. Existió y con muchos números, y con ya casi todos los números, por así decirlo, pues naturales positivos, ¿no? Pero el cero era una cosa que creo que nació en la parte de Arabia, no soy tan seguro para confirmar, nació en la parte de Arabia, los matemáticos durísimos de allí crearon este concepto y fue brutalmente útil, o sea, pero a este nivel de brutalidad, o sea, de utilidad, que revoluciona de nuevo la matemática, revoluciona lo que la aplicabilidad, que la aplicabilidad en ese entonces era hacer operaciones más complejas, y se comienza a ver este tema del cero, y si uno lo piensa desde la perspectiva actual, uno dice, wow, estamos trabajando es con un concepto, que el cero es un concepto ahí como raro, es una cosa ahí como que no se sabe qué es cero, o sea, cero no es nada, cero sí es algo, pero cero es algo que no suma a algo y tampoco resta, pero es necesario para que haya cero para poder operar, porque sin cero es como posible operar, entonces es una cuestión así rarísima, güey. ujú. Lo mismo que supongo que con el conjunto vacío cuando ocurrió, sí, cuando se planteó. Es como esta simplificación. Sí, ¿no? Sí, igual sí, porque entender el conjunto vacío, ahora que lo pienso también es difícil, ¿no? Que es un conjunto vacío al final. O sea, usted lo puede pensar en términos teóricos, pero cuando lo va a mirar en términos reales o en términos de lo que usted puede experimentar, es difícil de justificar, Claro, porque porque no, es, no, es algo que no contiene nada. Claro. mm. Y inclusive cuando hablan de un vacío, vacío absoluto, no sé si eso lo han logrado físicamente, lograr un vacío absoluto, por ejemplo, cuando lo intentan, sí. Es que esto Usted viene, logre pues, un elemento, un espacio donde no haya ningún tipo de partícula, no haya nada, 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 no sé si lo han logrado. es que Y no esto. se sabe si es así. Y no, y esto llega a conceptos de filosofía de las ciencias mucho más complejos y es si quizás si haya un conjunto vacío, son absolutamente nada más allá del borde del universo. Ujú. Ah, sí, exacto. Ahí ya Sí, se se hace plantea. jodidísima esa pregunta porque, bueno, primero que todo, ¿hay O sea, borde? que hay después de lo que es visible, no se sabe. Ese es Claro, otro planteamiento. o sea, por eso digo, primero que todo, cuestionamiento primero, ¿hay borde? Cuestionamiento Ujú. segundo, si sí hay borde, el universo sobre qué está, en qué está creciendo, güey. Y esa pregunta a mí me mata la cabeza todos los días de la vida. No mentiras, pero sí o sea, me explota la cabeza, güey. Es como una explosión mental. Me explota la mente, como hace poquito escuché a alguien que es mucho más correcto que me explota la mente, porque es literalmente si hay un borde, es porque es un borde de algo. Y si está creciendo en algo. Y ese algo, si es algo, pues también es un universo,
pero si no es el universo, es algo externo al universo, o si es parte del universo que no entendemos, que ya está, puede ser intrínseco del universo, y es una cosa que conozcamos, o externo al universo, pero ese externo al universo no puede ser de otro universo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Si no es tiempo y espacio, o sea, wow. Claro, Eso me porque se explota la dice mente, güey. que el Big Bang creó espacio y el espacio y el tiempo. Por lo tanto, si no se ha llegado al borde, lo que hay por fuera, ¿qué es ese espacio o qué es, no es o no es nada de eso? Sí que Porque si hablamos de que, claro, de que el Big Bang creó el espacio y el tiempo, ajá. por lo que esté por fuera de él, no es eso, no debería serlo. Entonces, ¿qué se supone de qué están hablando por fuera? Sí, Ese es un gran totalmente. Es problema. como si no es espacio y tiempo, ¿qué es? Sí. Ujú, Todo lo que conocemos en el universo, todo está en espacio y tiempo. Todo, sí. todo, güey. Es imposible que Y se algo supone salga que de el eso. Big Bang fue el formador de eso, por lo tanto, Claro, fue el iniciador de espacio y tiempo. Y si estamos hablando de universo, estamos hablando de espacio y tiempo, de nada más. Bueno, un montón de cosas más, pero como base, espacio y tiempo. Y si uno dice listo, y entonces, ¿qué si es el borde? O sea, claro, es que es la primera cuestión. ¿Hay borde? Que si no hay borde, es que es una cosa, porque si no hay borde, entonces es infinito. Y volvemos con el ujú, infinito. El infinito es simplemente algo que no entendemos muy bien en la mente humana. Entonces, ¿hasta dónde va? ¿Cómo? O sea, al final sí tiene que ver como algo, no sé, me explota la mente porque yo iba a decir, al final sí hay algo sobre lo que esté sostenido, pero que puede que no. Pero entonces que sí puede que no, y entonces tampoco sé, tampoco sé, y entonces, no sé, pero no sé, no puede que esté soportado en algo, ahora puede que sí, pero puede que no, porque si fuera algo sería el universo, si no, no sería algo, como que nos faltan palabras para tratar de poner nombre a todo ese poco de cosas que ignoramos. Es que ya nos metemos con lo más teso de la física. no, y para definirlo exactamente cuando hablamos de espacio-tiempo, ¿qué es eso? Es como algo que está ahí, que es exactamente como lo define, exactamente. Que sería a partir de ahí para uno decir, si esto es lo que yo defino como espacio-tiempo, esto exactamente, bueno, lo que está afuera no lo es, Claro. o tiene otro Pero concepto para entonces, él. ¿qué es? ¿Qué es la cuestión? Porque Ujú. espacio, ok, espacio, tiempo, ok, y el espacio y tiempo unidos. Pero un lugar sin espacio y sin tiempo ni siquiera es una dimensión adicional, o sea, ni siquiera, porque también requeriría espacio y tiempo. Es que, wow, es una cosa que sale a la mente humana en este momento, pero brutal, ¿no? Si no es espacio y tiempo, Ujú. ¿qué puta es eso? O sea, no puede ser nada. Y volvemos, que es nada, ¿no? Por eso cuando hablan del tamaño del universo, es algo que no se puede, o sea, el tamaño, usted sí puede decir el tamaño del universo conocido, sí, pero no puede decir tamaño del universo porque no sabemos qué hay después y qué tamaño puede Sí, llegar a tener. es muy, muy O y sobre difícil. todo lo que usted dice, no sabemos siquiera si existe tamaño como tal. Sí, sí. Entonces puede ser infinito en el sentido de que no existe un tamaño. O que el tamaño se va formando en la medida que se va expandiendo el universo, existe como lo que yo podrían llamarse un tamaño, antes no existe nada. O sea, ahí es donde entra la nada, ¿no? Que hay después, usted puede hablarlo Es como la que nada. ahí fue cuando yo dije, ¿y qué, pero qué es la nada? Porque el solo hecho de definir la nada ya es una palabra, ya existe una Ujú, palabra para definir nada. Y es raro que exista una palabra para definir nada si no es nada. O sea, si en realidad nada es nada, ¿por qué existe una palabra para definir nada si nadie sabe qué es nada, nadie ha visto nada? O sea, sí, es es que, como el güey, problema de la autorreferencia, sí, exactamente. sí, o Estar sea, atrapado en la autorreferencia. claro, nada es nada, pero si tengo una palabra para nada y nadie ha visto nada. O sea, Entonces nadie queda ha visto atrapado la usted en nada. eso. Claro. Que es como las paradojas que usted estaba hablando del problema del mentiroso, esos que son problemas donde se hace autorreferencia y usted ahí no tiene forma Claro. de saber, de saber Y todas las si paradojas entran del a control. infinito, ¿no? Sí, exacto. Claro. Porque hacen referencia a sí mismo, entonces eso no hay forma como se queda atrapado casi en un bucle infinito, donde una cosa justifica la otra, sí. Como es, la paradoja está de, no sé si yo quiero que usted mienta, pero usted sabe que yo voy a mentir, entonces usted va a decirme algo, pero usted tiene la idea de que si yo le digo algo, mi intención es que usted piense otra cosa, y si usted sigue con esta lógica, se ve que queda atrapado como en una autorreferencia ahí, donde usted Ah, queda sin ok. saber qué hacer porque que no sabe si lo que usted va a decir va a lograr el efecto que usted quiere, por lo que yo me voy a anticipar a eso, ¿no?
Pero me parece más fácil solucionarlo en el aspecto que hay dos salidas. En el aspecto de que o sí me dijo la intención de mentir para que yo crea la mentira, o en el aspecto de que me va a decir la verdad pensando que es mentira y yo pensando que es verdad. O sea, al final solo hay dos opciones. Pero es que, por ejemplo, en el de Pinocho no existe salida, no existen opciones. O en los infinitos no hay salida, ¿no? O sea, mentalmente no hay salida posible de por ningún lado. O la otra Ujú. paradoja, ¿cuál fue la otra que planteamos? Que sí, como no hay salida, es como que entonces. O por ejemplo, la paradoja del abuelo. Es otra paradoja que es que no hay salida. Que ya la salida que ha tocado ha sido ya metiéndose con tiempo y con dimensiones y con tal, pero vuelve a ser matemático, como que lo que conocemos lo real hasta el momento, eso no tiene salida. Si voy, mato a mi abuelo y ya no nazco, porque si no, ¿quién? Pero entonces si no nazco, ¿quién debe se volvió a matar a mi abuelo? Eso no tiene salida, eso no hay salida posible, no existe salida posible. Ujú, que es En términos la idea reales, ¿no? casi de, Mm. sí, en términos reales, porque Sí. pues ahí con la cuestión de los multiversos eso se soluciona, por ejemplo. Sí, cosas Sí, de ese tipo. ni siquiera de multiverso, sí, un poquito, no, sí, de multiverso sí, multidimensional, sí. Sí, Es como multidimensional. abrir dimensiones extras, espaciotemporales, pero lo que dijo, eso no es ciencia, o sea, es ciencia pero teórica, eso es pura teoría, o sea, eso no es nada demostrado, para que no se confunda, porque la gente confunde siempre Pero teoría con teoría. lo interesante de las paradojas es que nos demuestran que hay problemas, hay falencias en nuestra forma En nuestra mente, güey, sí, exacto. en nuestra Hay abstracción de teorías la que no realidad. funcionan ahí, entonces están mal planteadas o están incompletas. Que eso es lo que yo le propuse al matemático. Le dije, para mí, hablar de infinito es hablar de una verga que no entendemos. Que funciona matemáticamente y que da resultados, pero sí, de acuerdo y imposible contradecir eso. Sí, sí funciona. Matemáticamente es totalmente funcional. Pero en la vida real es que el infinito son cosas que... Decir infinito es algo que no tenemos ni la puta verga idea de qué es o por qué está pasando. Decir infinito es como decir, no, los números van del uno al infinito. No, los números, es que claro, no terminan, pero no significa que tengan infinitos porque uno no llega a números tan gigantes, ni los más gigantes números, uno no puede llegar a entender, o sea, la mente humana ni siquiera puede entender esos números. No es que vayan a infinito. Igual es que, es que me voy a explotar la mente aquí yo solo. Porque digo, no van a infinito, pero sí van a infinito. Es que, o sea, si una persona cuenta los números todos los días y que jamás muera en la eternidad del tiempo, pues nunca va a acabar. Y ese nunca va a acabar significa el infinito. Pero Viendo lo de que nuevo, plantean de, usted puede darme el número más grande y yo podría sumarle uno y así me podría ir claro, a la idea del infinito. Es una claro, idea así. claro, Usted claro. me podría dar el número más grande que se le ocurra, yo podría sumarle uno y podría seguir. Y ya es más grande, claro. Y Y a ya es ese más grande, número, ya sí, al sea. final es n más uno. Voy a tener el número que se le Ujú. gana y yo le agrego uno. Y el resultado, claro, n más uno igual a n. Ese resultado va a ser n. Pues le sumo uno. Va a ser n, le Y sumo así, y uno. me quedo hasta el infinito. Exacto, esa es la idea con eso. Pero de nuevo, lo que volvemos. Pero en practicidad, en la vida real, ninguna persona, porque es lo que yo le dije, ni siquiera el tiempo del universo da para que una persona llegue hasta esos Ujú. números. Por lo tanto, es infinito. O sea, nadie en la vida, lo que él decía, ¿no? Si cortamos con el ejemplo que nos daba las esferas, y si cojo cada parte y la corto en partes infinitas y la reconstruyo, pues pasa otra cosa. Es una cosa antilógica. Pero yo le dije, ¿y quién, o sea, cómo se va a cortar una cosa en partes infinitas? ¿No? ¿Para qué? O sea, claro, o sea, sumo un ¿Cómo lo va a infinito más lograr otro. empezando eso? ¿Cómo lo puede lograr Claro. exactamente? ¿Cómo es posible Es como el tema de la física. físicamente? Es como el tema de la física que lo propuse ese día, ¿no? Es como si usted choca muchas veces contra esa pared, sí hay una probabilidad brutalmente baja de que usted atraviese la pared al otro lado. Pasa que la probabilidad es que se tome más de 13.5 mil millones de años, que ya es toda la edad del universo. Tiene que ser más veces de esos para que tenga una probabilidad pequeña de pasar. Volvemos con un infinito, o sea, tiene una probabilidad infinitamente pequeña de chocarse contra la pared y cruzar. Pues sí, porque nadie en el universo va a hacer eso. Y digo nadie en el universo es porque ni siquiera el tiempo del universo da para eso. O sea. Por eso es hablar de infinito, es lo que decía. Usted puede contar un número uno a uno, sí, hasta que llega al final, pero no, nunca va a llegar al final.
Por eso es infinito, pero nadie necesita, ni va a hacerlo, ni ha podido hacerlo, ni es físicamente posible. Por el propio tiempo es físicamente imposible. Una persona que dure 120 años contando se va a morir, porque se va a morir, ¿no? Ya hasta ahí llegó. Y si otra persona lo reemplaza y sigue contando los números, la humanidad lleva muy poquito tiempo, lleva 200.000 años, según vimos la vez, 200.000 años, Ujú. y en eso no, así todas las generaciones han contado un número, hasta un cierto número, no. No, Ujú. nunca va a acabar de parar, pero tampoco se necesita para qué, o sea, no hay necesidad de para qué hacer eso. Y es ahí donde lo daba el ejemplo de lo aplicable, ¿no? Digamos, en la física, en todo, lo importante es cómo llegar al concepto lo suficientemente aplicable y ya no es necesario llegar hasta Claro. o Lo sea, suficientemente funcional, ¿no? penal, sí. Sobre todo lo que él decía, por ejemplo, cuando los movimientos son muy lentos, la física de Newton funciona muy bien, no es necesario utilizar la física de la relatividad, no es necesario, ¿no? Claro, ¿para qué? O sea, La ya, diferencia será mínima y no tendrá mucho sentido hacerlo. Entonces, puede aplicar perfectamente toda la física de Newton y le va a funcionar muy bien y va a tener una muy buena precisión. Ya cuando sí se dan estos fenómenos donde las velocidades son muy grandes, son muy grandes. ahí sí exactamente, ahí sí es aplicable, ya ahí sí vale la pena que usted lo utilice. Sí, Porque pues o los objetos muy grandes también, ujú, pero cuando brutalmente la grandes. gravedad o la velocidad o todos esos Exactamente. son Ya llegan importantes, ahí es cuando... y al final que es como, ha sido también una necesidad humana, ¿no? La necesidad humana hasta antes de Einstein funcionó perfecto y todavía sigue funcionando. Ujú. Pero ya cuando Einstein quiso resolver problemas en física mucho más complejos, tremendamente más complejos, fue cuando, ok, toda esta matemática ya se cae, hagámoslo de esta manera, también funciona ya para todo ese otro nuevo campo del conocimiento que la humanidad necesitaba aprender y entender. Que de Cuando nuevo, el ser humano dejó de mirar solo la Tierra y empezó a mirar el universo, es que la otra nueva física fue necesaria, ¿no? sí no, Eso fue y ni tanto así porque la física cuántica, acuérdense que es de lo más pequeño, o sea, en la propia Tierra, o sea, aquí en el espacio ujú, que hay entre el lente de la también. cámara y yo, hay 1.000 millones de partículas ahí, de lo que, pues, lo que estamos compuestos usted y yo y los que nos están viendo, escuchando. O sea, las miles de millones de partículas de las que estamos compuestos, no hay que salir de la Tierra para ver toda esa física cuántica. Pero claro, sí hay que mirar un nivel brutalmente pequeño que, lo que digo, no sirve si lo que necesitaba antiguamente era enviar un cañón, disparar un cañón aquí al otro reino y enviar una flecha más rápido y tratar de matar más rápido al otro, pues, ¿para qué necesito física cuántica? Con la física newtoniana ya me da un... O O si mandar va un a ser misil una reacción química normal, no necesito ponerme a entender eso, cómo funciona cuánticamente. Con la química normal, eso me, me predice muy funciona. bien cómo van a reaccionar. No necesito entenderlo cuánticamente, cómo funciona, no Claro. necesito. Es otro caso, por ejemplo, cuando hacen reacciones químicas donde usted requiere un compuesto y no necesita algo más que eso. Si ya Claro. necesita entender exactamente qué está pasando ya en términos de partículas elementales, sí, ya ahí sí necesito la cuántica para eso. Entonces, también el rango de acción, lo que yo quiero, mi fenómeno que yo estoy tratando de entender. Sí, ahora que pones ese ejemplo también me hace pensar que o sea, en términos, no sé cómo ponerlo, iba a decir, no sé si existe la palabra en términos de facilismo, en Ujú. términos de facilidad, a ver, ya existe De una palabra que me pragmatismo, pongo yo a diría, ¿no? Como inventar. pragmatismo, ¿no? Con ser Sí, pragmático. sí, mucho más exacta la palabra. En términos pragmáticos, me pone a pensar, porque es que la química se explica mucho más detalladamente desde la física. Y al final la biología también se explica mucho más detallada desde la química y desde la física. Pero si pragmáticamente borro todo eso, borro lo innecesario, detalles que sí son reales, que sí son correctos, que sí son muy precisos, pero que no llegan a ser tan pragmáticos, pues creo un campo completo que se llama biología, que sí tiene, al final va a ignorar todo el conocimiento en química, a ver, ignorar entre comillas, voy a poner unas comillas grandes ahí, ignorar las precisiones brutalmente exactas de la química y de la física para comenzar a explicar en términos biológicos el tema. Porque si me voy a lo más básico, claro, es decir, cómo afecta un electrón en un protón sí, al comportamiento de un león, o yo qué sé, a la estructura genética o al tratamiento de virus. Pues Ujú. me vale verga cómo interfiere un electrón en un protón. Por eso digo que No toca necesito ese olvidarse eso. un poco obviar un poco de física, es muy preciso y muy exacto, no la necesito.
Pragmáticamente necesito ver cómo trabajar un virus, cómo puedo contraatacar un virus, cómo funciona el virus, cómo biológicamente ataca las células. Ya las células son 1.000 millones de veces más grandes que, no sé si 1.000 millones de veces, pero puedo no estar equivocado, que un protón o que un electrón. Sí creo que 1.000 millones de veces puede ser. Como usted cuando aplica física de fluidos, usted solo aplica términos generales de presión y eso, y no se pone a mirar cómo están, por ejemplo, todas las partículas elementales que componen el fluido. Pues si usted lo analiza así, resulta Claro, bastante complejo y no daría la respuesta correcta. En cambio, claro. viéndolo globalmente como un fluido completo sin ponerse a detalle, pues lo explica muy bien, que es lo que hablamos de que no existen los fluidos ideales, no existen, pero es una concepción que funciona muy bien y explica mejor, o sea, simplifica muy bien. Claro, es que Y la idea es que sea así, pragmático, ¿no? O sea, si el resolver el problema resulta tan complejo que no, que requiere, para resolverlo, usted requiere un año para resolverlo y otra persona se lo claro, resuelve en una hora, entonces claro, puede que el otro le dé una precisión exagerada, pero claro, pues pero no se sirve. tomó Y se un año toma, casi claro. resolviendo. Entonces Claro, no se tiene toma sentido. mucho tiempo, se vuelve más complejo, se vuelve más minucioso, Ujú. que al final me hace pensar desde esa perspectiva, de ese modo de ver las cosas, si la biología es, o sea, arranca desde un nivel más arriba, que es necesario, que la química, y si la química arranca de un nivel más arriba que la física, así pienso que debe haber, o hay, existe una relación entre el relativismo y la física clásica. Es el mismo, o sea, la física clásica Sí. no es que esté mal, no es que la hayan corregido, no es que es lo que siempre he dicho muchas veces, simplemente es que elimina, obvia cosas mucho más precisas, mucho más exactas, porque es pragmática en ciertos casos, y la relatividad no viene a borrarla, viene simplemente a darle un grado de precisión mucho más grande, que no se pueden utilizar esas formas, otras completamente, pero, pero que para estos temas, pues al final no sirve, o sea, por lo mismo. No sirve porque se ve Pues muy puede ser lo que le complejo, digo, de demasiado que complejo. si usted las combina, puede ser que le genere una fórmula muy precisa, pero tan compleja que sea muy Sí. difícil de resolver, o E sea, innecesaria, sí. innecesaria, Claro. y le hará una precisión que no valdrá la pena. Entonces, Sí, por ahí claro, 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 no le valdrá la pena todo el esfuerzo, claro, porque puede ser que usted logre coger esas matemáticas de la relatividad, aplicarla en la física normal, pero claro. las ecuaciones pueden ser tan complejas que cuando usted ya las resuelve, se requiere una matemática súper compleja y solo logró un poquito más de precisión, pero que no Sí. valía la pena. No, Claro, es eso. Logra un nivel de precisión mucho mayor, no un poquito mucho mayor, pero que no sirve para nada. Que el no nivel vale la de pena, que, porque lo que le digo, si usted se va a demorar en resolver algo un año, mientras que en el otro se demora una hora, pues ¿qué sentido tiene? no, y que me ponga a pensar, por ejemplo, en la NASA, ¿no? Podemos aplicar, dice, adelante, vamos a utilizar relativismo para todo. Güey, tendría que cambiar todos los sistemas de cómputo más brutales, Ujú, consumo de energía, claro. más tiempo, más potencia para llegar a lo que decimos. Sea un cálculo mucho más preciso, pero que no, en términos pragmáticos, no va a haber una sola diferencia, no va a haber ni una, porque ya se sabe que con la física clásica llegamos con cohetes a la Luna y ya estamos llegando a Marte. Ya No, y lo que la usted dice, no será precisión es pragmático, brutal, porque si requiere unos sistemas de cómputo tan poderosos. impresionantes, el sistema sería tan pesado que ya ni siquiera podría despegar, o sea, A ya eso me refiero, a eso ese me enfoque refiero. ya no funcionaría, A ya eso no me podrían refiero. despegar. Que ya hay cosas tan complicadas que necesitan un nivel de cómputo brutal para hacer lo mismo que haría un sistema de cómputo del 60, güey. Literalmente computadores del 60. Por eso los computadores del 60 pudieron. Porque ¿para qué la relatividad si la física clásica funciona perfectamente? Es lo que a Perfectamente. veces planteo con la cuestión entre la computación cuántica y la computación que tenemos actualmente, que puede ser que esa, o sea, mucha gente piensa que en el futuro todas las personas van a utilizar computadores cuánticos, una persona normal. Puede ser que no, puede ser que eso se utilice solo para ciertos fenómenos y lo que tenemos se siga utilizando mucho más tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque puede ser tan complejo que no vale la pena, que puede ser que para ciertos fenómenos donde realmente sí vale la pena la cuántica, computación Claro. cuántica la van a aplicar, pero no la van a aplicar para todos, o sea, no, la gente va a esperar que todos los sistemas, los servidores sean cuánticos, Sí, no, claro. no se sabe realmente y de pronto no sea así, Sí, porque igual yo difiero un poquito, pero ahí se va a ser muy personalmente porque los expertos, cuando les preguntan, aseguran lo que usted acaba de decir. No, más, o sea, no, ellos aseguran, no, nadie va a tener computadores cuánticos en la casa. Eso va a ser sí, para tareas complejísimas.
Pero yo personalmente difiero un poquito, es porque recuerdo que Bill Gates tenía fue famoso, bueno, famoso por muchas cosas, pero se hizo famoso también por una frase que decía, no, tenemos Internet, e Internet solo lo van a tener las grandes empresas y si acaso las grandes universidades. Y ya hay niños de 3 años con internet y ancianos de 80 años con internet y indigentes y homeless con internet. Entonces, el acceso a internet es brutal. Entonces, sí fue como igual no me acuerdo si fue con el uso del internet o con el uso de un computador. Fue una de las dos, pero la premisa era la misma, era que esto solo van a utilizar máximo las universidades más grandes. Fue uno de los peores fails y fallos ahí de Bill Gates. Y entonces ahorita, por eso le doy un poquito ahí de personalmente, o sea, muy personal de que, bueno, no sabemos, que nadie No sabía que iba a sabemos, sí. utilizar No, procesadores y que puede, por eso. potentísimos, 1000 veces más potentes de los que con la NASA llevó un cohete a la Luna, y los estamos utilizando ahora, pero 100.000 veces más potentes, no sé cuántas veces más potentes ahora, para chatear, ver memes y mandar emojis. Pero los Ah, sí, estamos eso. usando, pero los estamos usando. Entonces no se sabe si por allá, no sé, en 50, no sé en cuántos años, pues la gente tenga computación cuántica en sus celulares para que sea más pequeño y mandar pues emoticones más poderosos, ¿no? más bonitos, más detalle para jugar sus videojuegos. Los videojuegos siempre requieren una cantidad de máquina brutal, obviamente no tan brutal como la que requieren, lo que están requiriendo ahorita para la computación Sí, cuántica, ni como la idea del parecido. metaverso, si realmente es, por ejemplo, puede ser que para ese tipo de tecnología se requiera o para otras cosas, No, ¿no? igual ni para eso, porque pues ya el metaverso ya existe, cualquiera puede acceder y no es Mm. con computación cuántica. En la computación Me cuántica refiero pues, que ya puede. cuando ya entremos en estas tecnologías tan inmersivas, puede ser que se requiera niveles de cómputo así, ¿no? Es que no Sí, sabemos sí, sí, hacia dónde van. exacto, sí. No. Ya es como Bueno, pues especulación. digo que puede por eso, porque, Sí, ok, sí, lo digamos, puede ser entiendo. que no sea necesario, o puede ser que sea muy costoso, o puede ser que sí, o sea, puede, dependiendo de las realidades de lo que Sí, ocurra. y es que lo que decimos, si estamos utilizando o sea, chips brutalmente más poderosos que el que lleva la NASA para enviar emojis, güey. Porque es que la función mundial, para lo que más se usa un celular, es para dos cosas, para ver memes, en videos o en imágenes, o sea, estos videos virales, o para chatear. Literalmente está Ujú. utilizando un nivel de cómputo brutalmente poderoso para enviar emojis, para chatear y para ver memes. Entonces, lo que usted dice, ni siquiera para metaversos. Vayan a saber si en el futuro no estamos utilizando computación cuántica para mandar maricadas que ahorita no nos podemos imaginar, pero otras huevonadas, o sea, quién sabe qué. Sí, para que en lugar de ir a bailar todos en una fiesta, vamos con los avatares a bailar ahí. Sí, Y eso queremos virtualmente con hacer. los Es lo avatares. que queremos hacer. Entonces Sí. queremos animar y lograr una perfección así, pero solamente para que hagamos eso, para que en lugar de ir a la discoteca, todos los avatares van a la discoteca a bailar. Y así puede ser, y puede ser muy complejo. De hecho, puede ser hacerlo así, puede ser muy complejo. Que realmente uno le piense si eso vale la pena, pues eso sí es diferente, pero puede llegar solo para eso, sí. Un Usted quiere poquito, decirlo. un poquito de spam ahí en el capítulo, no sé, 50 ya hicimos un capítulo completo del metaverso, pues alguien quiere ir a verlo allá para que vea esta perspectiva que hablamos de ir a hacer bailes virtuales. Y bueno, creo que podemos dar cierre al capítulo. Faltan varias cosas de las cuales hablar, por ejemplo, el libro y de este libro que tengo Quedamos por pendientes acá, de los libros, sí. que ya empecé a leerlo y que tengo algunos análisis pues más o menos interesantes, pero ya estamos llegando a un tiempo más o menos bueno acá en el podcast, pues podemos grabar otro ahora o bueno, en esta semana igual vienen dos invitados también. Nos quedan esos temas pendientes, Germán. Si quieres cerramos, no sé si quiere decir algo para cerrar. Fue bien variada la conversación, desde psicología Mm, hasta metaversos. sí, desafortunadamente no pude estar en el de psicología completo, pero estaba Completo. interesante. Sí. Pero sí, 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 fue una. Pues igual creo que ustedes, no sé cuántos tuvieron más, como media hora más por ahí, no Más o sé menos, cuánto. más o menos, O más sea, o no menos. fue mucho, ahí sí como dicen, no me perdí tanto tiempo, No sé si fue, o porque sea, igual estaba limitada. ese capítulo salió como de 1 hora aproximadamente. Sí, porque creo que él tenía tiempo limitado, entonces en este Sí, caso tenía no tiempo fue como limitado. los de cuatro horas casi, porque fue Que era tres el horas matemático que fue 50 cuatro, y algo y 4 horas, no con sé. Juanca fueron 4 y nosotros dos solo nos sacamos uno de 4. Llevan como 3 capítulos del podcast de 4 horas. Tenemos también pendiente ahí un ¿qué prefieres?
Ese vamos para más adelante, que es que sí siento que tenemos varios temas por ahí que conversar. Pero nada, listo. No sé si quieres decir algo para cerrar o ya lo he dicho. No, yo creo que ya lo he dicho, sí. Ya con lo Creo dicho, que sí. listo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Gracias a Germán por estar un capítulo más con nosotros. No olviden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Recuerden que estamos por Instagram, Facebook, Twitter, estamos en las plataformas de podcast, estamos en WordPress y estamos tan solos que por favor denos un like. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo y chao a todos. Chao.